Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 5 y 6, nada más. Romanos 12, versos 5 y 6. Voy a leerlo para ustedes. La palabra del Señor dice de esta forma: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Este pasaje es muy significativo. Es la primera vez en todo el texto bíblico, en el orden en que vienen los libros, que se menciona la palabra cuerpo, y que se menciona en referencia a la iglesia, y que se menciona en referencia a lo que es la iglesia del Señor. Hemos estado hablando sobre los pastores y sobre los diáconos. Hoy quiero enfatizar sobre la unidad de la iglesia local, sobre lo que nosotros somos. Y estamos llegando a un punto en el que se toman decisiones y que tenemos que tomar decisiones importantes. Y aquí entra la unidad de la iglesia. Nosotros como iglesia de Dios no somos una institución, fuimos instituidos, pero más que una institución hemos terminado siendo una gran familia. Y nosotros como familia de Dios estamos reunidos para alabar a nuestro Padre Celestial. Muchas personas cuando llegan al Evangelio siempre nos preguntan: pero ¿por qué ustedes se dicen hermanos? Porque siempre nos decimos hermanos. Algunos se ha ido perdiendo tal vez el concepto de hermano, empezamos a usar el nombre, pero la idea de hermano es porque somos hijos de un padre, y si somos hijos de un padre, pues somos hermanos. Los hermanos, aunque no tengan deseos de ser hermanos, van a ser hermanos siempre. Los hermanos somos hermanos, por eso es que nos llamamos hermanos. Nosotros cuando vemos lo que es el cuerpo de Cristo y la iglesia de Dios, tenemos que darnos cuenta que somos una unidad completa. No puede haber una estructura sobre la cual alguien no pueda tener el valor que tiene un cuerpo. En el cuerpo humano, en el cuerpo nuestro, tenemos, y Dios nos ha capacitado y nos ha creado de tal manera que cada uno de nuestros miembros se necesitan mutuamente. Cuando una basura cae en el ojo, son las manos las que actúan inmediatamente. Y ellas no preguntan: ¿te ayudo o no te ayudo? Simplemente llegan, porque el cuerpo está unido entre sí. Y aunque nosotros a veces nos olvidamos que la planta del pie es parte del cuerpo, si no fuera por ella, nosotros no podríamos hacer muchas cosas que hacemos. El cuerpo está formado y está completo, y Dios lo ha hecho de esa manera. Así es la iglesia también. O sea, la iglesia es un cuerpo completo y absoluto. No hay menores ni mayores. Todos tenemos una dignidad y todos estamos en un mismo cuerpo. Somos una familia. Cuando vemos acá en Romanos el contexto, Pablo viene hablando de la iglesia local de Roma, y él está hablándole específicamente a la iglesia de Roma. En el versículo 3 de Romanos 12, Pablo dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo no puedo sentirme o no puedo pensar, y ningún creyente debería pensar, en cuanto a que podemos ser mejor que nuestros hermanos en Cristo. Todos somos iguales delante de Jesús, y delante de Él somos su cuerpo. Ahora, aquí dice que según la gracia que nos es dada, a cada cual que está entre vosotros. Él está diciendo eso a Roma. Obviamente que eso se aplica a nosotros también. Aquí en la iglesia hay dones. Si alguien dice: es que yo no tengo un don, o yo no tengo la habilidad de hacer algo, o yo no puedo hacerlo porque es que hay muy pocos dones, eso es mentira. No es cierto, y estaríamos mintiendo, porque el Espíritu Santo, siempre que viene a morar en alguien, le da un don. Todos los creyentes tenemos un don, y ese don tiene una función dentro del cuerpo y tiene una función dentro de la iglesia. Hay un organismo que siempre camina por nosotros y siempre está en todas partes, pero nunca lo recordamos hasta que nos van a hacer una prueba de sangre.
Nadie está pensando en cómo corre la sangre, ni cómo funciona la sangre, pero es el elemento vital, ¿verdad? Es el que mantiene a todo el cuerpo unido. Siempre pensamos en nuestras manos, en la parte exterior, en lo que se ve, y siempre estamos pensando en cómo me voy a ver a los demás, pero olvidamos lo que está dentro. Y lo que está dentro es lo importante, no es lo que está afuera. Lo que está afuera no es tan importante como lo que está dentro. Porque puedo cuidar mucho mi parte exterior, pero si mi parte interior, mi organismo interior se comienza a deteriorar, comienzo a tener problemas también exteriormente. Ahora, en la iglesia hay personas que son como esa sangre, que nadie las recuerda o que nadie las tiene como en consideración hasta que llega el momento. Y muchas veces nosotros pasamos situaciones y circunstancias, y cuando tenemos un grave problema es cuando nos damos cuenta que ahí están esos hermanos que son como la sangre, orando constantemente a favor de la iglesia y a favor de todos los hermanos, una función que nadie ve. Usted aquí no puede decir, yo he visto a mi hermano orar todo el tiempo por mí o por los hermanos, porque no estamos viviendo con ellos. Pero ellos son como la sangre, ellos están alimentando a la iglesia y están orando constantemente a la iglesia. Y por esa razón Pablo le dice a los romanos, ustedes son un cuerpo. En el versículo 4, él dice que de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Aquí siempre hemos tenido un conflicto, y fue un conflicto que tuve desde que estudié en el instituto, y después cuando seguí estudiando, siempre hubo un conflicto. Y era un conflicto y usted yo sé que lo tiene también. Cuando hablamos de que la iglesia es universal y es una iglesia total, usted entra en un conflicto. Pablo dice que debemos tener unidad, que debemos estar unidos, pero usted comienza a sacar a todas las iglesias y ninguna está unida. La iglesia está totalmente separada, y a veces entre iglesias hay una guerra, y entre miembros de iglesias hay un pleito. No hay una unidad, no existe la unidad que Pablo estimula que haya en una iglesia. Y entonces pensamos nosotros, pero ¿qué sucede con la iglesia? De alguna manera Dios tiene que unirla, entonces nos inventamos que la une por el Espíritu y Dios sabrá todo lo demás que pasa. Pero cuando hablamos de la unidad de la iglesia, Dios dice, y es bien claro, que seamos de un mismo pensar. Vamos a ir a Filipenses, por favor. Capítulo 1. Y cuando hablamos de un mismo pensar, hablamos de una actitud que se puede expresar. Y ahora vamos a ver que en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 4, nos va a hablar acerca de una unidad que el cuerpo debe tener, que usted no lo puede expresar en una iglesia universal. No puede, es imposible hacer eso. Pero aquí dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí entramos en un concepto donde yo tengo que expresar la unidad del cuerpo, expresándola físicamente, exteriormente. Yo no puedo decir que amo a un hermano si yo no lo expreso. Decir que yo amo a alguien, pero no lo expreso, no es amor. Eso no es cierto. El amor se expresa. El amor tiene que ser expresado. En la iglesia local eso tiene que pasar. Si yo digo que amo a alguien, yo tengo que expresarlo en la iglesia. Ahora, cuando Pablo habla del cuerpo, Pablo está hablando de esa acción en la que yo puedo expresarme y puedo sentir. Si usted está ahorita en este momento prestándome atención y llegara alguien y patea su pie, el talón, automáticamente usted vuelve a mirar qué fue lo que pasó. Porque el cuerpo está totalmente conectado. Todas las expresiones del cuerpo se comunican. El cuerpo se comunica automáticamente.
Si usted va en la calle y por X motivo sale algo, lo primero que hace es que con sus manos trata de defenderse, aunque haya sido un ratón o una cucaracha, pero usted hace a defenderse, porque el cuerpo está totalmente conectado. Hay una unidad en el cuerpo. Cuando Pablo habla de que nosotros somos el cuerpo de Cristo, habla en ese sentido. Habla de un sentido que yo puedo expresarlo, que yo puedo entenderlo. En nuestra iglesia ahora acabamos de orar por necesidades, acabamos de orar por situaciones, y estas situaciones, al saberlas la iglesia, podemos expresar nuestro cariño de muchas maneras. Pero si no sabemos eso, no hay expresión de cariño, no hay expresión de oración, no hay expresión de ningún tipo. Por eso es que Pablo en Romanos habla de esa unidad. Cuando hablamos de la dirección de la iglesia y cuando hablamos de los que dirigen la iglesia, regularmente olvidamos que hay una parte esencial de todo eso. El pastor no sirve si no hay iglesia. Los diáconos no hacen nada si no hay iglesia. Nada de todo esto funcionaría si no hay iglesia. ¿Para qué vamos a hacer un edificio si no hay iglesia? Porque la iglesia es la esencia de todo lo que somos. Y si no hay unidad en el cuerpo, no hay entonces un verdadero cuerpo y un verdadero crecimiento. Por eso es que en el versículo 6 va a decir algo muy significativo el apóstol. Y él dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Imagínense que esos son dones del Espíritu Santo. Y muchas veces pensamos que los dones son solamente aquellas cosas muy expresivas y muy grandes. Aquello que puede dar un lugar en la sociedad a alguien, o puede darle una posición. Pero en Cristo Jesús no existe eso. Todos los dones son iguales. Es tan importante el don del que enseña y el que predica, como también es tan importante el don del que sirve, del que tiene misericordia, del que dirige. Ponerse aquí al frente a dirigir el culto no es algo que simplemente hacemos. También hay un llamado detrás de eso, porque hay que dirigir a la gente a adorar a Dios, no a vernos a nosotros. ¿Han visto las iglesias donde piden un aplauso a Jesús? Me imagino que algunos se han dado cuenta de eso. Y piden un aplauso a Jesús. El problema es que Jesús no se ve. ¿Quién es el que está al frente pidiendo un aplauso a Jesús? ¿El pastor o el cantante? Entonces, ¿quién recibe realmente los aplausos al fin de cuentas? El que está al frente, no Jesús, porque es el que estamos viendo. Cuando nosotros no hacemos las cosas con espontaneidad, cuando no hacemos las cosas como Dios manda, comenzamos a meternos en una rigidez, ¿verdad? Ahora, el cuerpo es algo importante. La elección de un concilio, la elección de un pastor o la elección de un anciano no es una situación que se toma a la ligera, es algo que ustedes como cuerpo, que todos nosotros como cuerpo tenemos que tener en consideración. Su opinión es importante. Siempre lo es, y por eso es que se toma en cuenta, o se debe tomar en cuenta, porque somos un cuerpo, ninguno es más ni ninguno es menos. Ahora, no significa que todas las opiniones se pueden poner a la práctica, tiene que haber un principio de discriminación, ¿verdad? Obviamente, pero todas las opiniones son importantes, son parte de este desarrollo. Ahora, Pablo aquí dice algo a los romanos, y es que no solamente hay dones, no solamente estamos unidos, no solamente somos parte de un cuerpo que expresamos físicamente, sino que tenemos deberes los unos para con nosotros. En el verso del 9 al 13, Pablo nos va a mencionar, de Romanos 12, Pablo nos va a mencionar los deberes que usted tiene hacia otros hermanos y que yo tengo hacia mis hermanos. Esos deberes no pueden ser simbólicos, tienen que ser reales. Todos los deberes cristianos tienen que ser reales y auténticos. Y Pablo comienza hablando de los deberes de una manera muy interesante. Él dice, el amor sea... ¿Cómo debe ser el amor? Sin fingimiento. Yo no puedo expresarle a alguien amor cuando realmente no lo siento, pero lo puedo fingir.
Pero el Pablo dice que el amor debe ser sin fingimiento. Ahora, aquí hay un asunto. Vamos a explicar algo brevemente. El amor, ¿qué es el amor? En la Biblia hay 3 palabras para amor. En español también las tenemos. Las usamos regularmente en nuestro lenguaje. En la Biblia aparece el amor ágape o agape, que es el amor de Dios, el amor incondicional, el amor desinteresado. Está el amor fileo, que es el amor filial, y el amor eros, que es el amor erótico, que es el amor pasional. En la Biblia aparecen esos 3. Y nosotros también los usamos. A las personas les podemos decir, te aprecio, te quiero o te amo. Y te amo para nosotros es muy exclusivo para personas muy cercanas. ¿No es cierto? No se usa indiscriminadamente en nuestro lenguaje en español. Decir te amo es algo fuerte y realmente se utiliza muy cercano a la persona que queremos, que amamos profundamente. Cuando Pablo dice el amor sea sin fingimiento, él se refiere a ese amor, al amor agape, al amor que no tiene interés. El amor agape no espera del otro que le devuelva lo que se le ofrece. Pero nosotros los seres humanos tenemos más fuerte y más arraigado el amor filial. El amor filial es el amor entre hermanos, el amor que sucede en una familia normal y hay amor entre hermanos. Pero ese amor filial normal regularmente espera algo. Cuando uno como hermano hace un bien a otro hermano, uno espera que ese hermano en algún momento determinado le exprese que lo quiere. O sea, eso es algo normal entre las familias. Pero entre las familias sucede que hay alguien que ayuda y nunca se fija que sus hermanos le devuelvan la ayuda. Y están ayudando y los otros hermanos le dicen, pero no sea tan tontico, deje de estar dando y dando, pero nadie le da a usted. Ese es el amor agape, es el amor que no espera, que no está esperando que alguien le dé más. Ese es el amor de Dios, ese es un amor desinteresado. Y ese es el amor que Pablo dice que debemos tener como cuerpo. Porque somos hermanos en Cristo y hay un amor filial. Como amor filial nos queremos. Como amor filial nosotros esperamos también recibir algo cuando lo damos. Pero aparte de eso, Pablo dice, tiene que haber un amor agape, den sin esperar. La iglesia de Dios es una iglesia que está unida, es completamente unida. Y es hermoso y es realmente maravilloso cuando usted tiene una necesidad y usted sabe que cuenta con varias personas que van a orar por usted. Personas que van a sentir empatía, simpatía por lo que usted está pasando. Que no es una persona que va a sentir lo contrario. Usted se siente bien con eso. Para ser miembro de la iglesia local hay un requisito. Hay 2 requisitos. Es nacer de nuevo y ser bautizado. Pero para ser miembro de la familia de Dios es solamente nacer de nuevo. Sin embargo, si yo no considero la importancia de la iglesia local, y si yo no respeto la iglesia local, y si yo no siento amor por la iglesia donde estoy, comienzo a quedar sin iglesia. Y si me quedo sin iglesia, me separo del cuerpo. Y si me separo del cuerpo, la sangre no me va a dar el sustento vital para poder estar saludable. Y comienzo a tambalearme. Y comienzo a pensar diferente. Y comienzo a tener ideas distintas. Ahora, cuando hablamos de un mismo pensar, hablamos de la fe que tenemos en el Señor Jesús. Vivimos en un mundo donde Dios no es la persona más querida. Y aunque digamos que nuestro país es cristiano, no es cierto que Dios es la persona más querida. Es más mariano que cristiano. Ese es nuestro país. Y aparte de eso, nuestro país tiene mucha gente que busca su propio beneficio y no busca el beneficio de otras personas. Ahora, Dios cuando habla aquí del amor sin fingimiento, está hablando de nuestra unidad como iglesia. Yo tengo que amarme y tengo que amar a los hermanos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted se da cuenta cuando amamos a alguien como a nosotros mismos.
Porque cuando usted va a hacer algo por alguien, debe pensar si lo haría para usted. Si yo lo haría para mí, entonces yo lo hago para la otra persona porque lo amo igual que a mí mismo. Pero si yo estoy dispuesto a hacerme un pinto en la mañana, bien arreglado, con muchos vegetales y con muchas cosas, porque necesito alimentarme para levantarme en la mañana y hacer los quehaceres del día. Pero cuando es otra persona, yo prefiero echarle solo arroz y frijoles y punto. Tenemos un problema de percepción. Porque si yo amo a las personas como a mí mismo, las trato como soy tratado. Aquí Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Y es muy interesante esa frase. A mí me gusta mucho cómo escribe Pablo. Pablo es de las personas intelectuales bien complicadas y le gusta complicarnos la vida. Él dice, el amor sea sin fingimiento, y la siguiente frase, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, pero la tercera frase que aparece en el verso 10 es, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Deja la parte aborrecer lo malo y seguir lo bueno entre dos oraciones que tienen que ver con el trato a otros. No es una oración meramente separada, es una oración que tiene un propósito. Aborrezco lo malo que le puede hacer daño a otro y seguiré lo bueno. No es meramente lo malo, es lo malo que le hace daño a otra persona. Pablo dice que si alguien se siente ofendido por alguna cosa sencilla como el comer, como cristiano tengo que respetar eso y no juzgar. Y Pablo dice, prefiero no comer carne que comer carne. Las cosas que no son importantes como individuos deben llegar a ser importante como colectivo. Es decir, lo que a usted le es importante, los demás hermanos deben entenderlo y deben respetarlo. Es parte de eso. Es parte de lo que somos. Ahora, Pablo dice aquí, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Yo no puedo estar pensando el mal contra otro hermano de la iglesia. Eso no es correcto. Tengo que pensar siempre en lo bueno, seguir en lo bueno, tener un buen pensamiento positivo, un pensamiento correcto. Todos los seres humanos hemos pasado depresión, es parte de la vida. Tenemos altos y bajos, a veces bajamos mucho y duramos mucho para allá para tomar otra vez el impulso, pero es parte de la humanidad. La humanidad tiene esa forma de vida. Siempre va hacia arriba y después cae, sube y cae. Es una depresión constante. ¿Cómo hace el cristiano para superar la depresión? La depresión no es un demonio. No caigamos en eso que la depresión es un demonio. La depresión es un efecto normal porque somos pecadores. Y todos los seres humanos lo van a tener. Usted en algún momento va a sentir depresión. En algún momento se va a sentir ansioso o triste. En la Biblia no aparece la palabra deprimido, pero aparece la palabra contristado, que es más o menos la misma idea. Cuando nos sentimos mal, ¿qué es lo que hace un cristiano? El cristiano comienza a pensar en lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios ha logrado en su vida. Usted como hijo de Dios está pasando un momento difícil y se siente mal, se siente triste, se siente afligido. Dígase la verdad, porque siempre que hay depresión hay mentira en ella. La depresión siempre es mentira y siempre va a llegar camuflada, es falsa, no es real. Hemos llegado a un punto en el que creemos a veces más a la mentira que a la verdad. Y decimos, yo no puedo salir de donde estoy. ¿Quién dice que no puede salir de donde está? Todos podemos salir de donde estamos. Todos podemos superar lo que vivimos. Lo que depende es nuestra actitud en cuanto a esto. Es mi responsabilidad. Nadie me va a sacar del engaño que yo tenga en mi mente. Solo yo puedo librarme del engaño que tengo en mi mente. Hay muchos creyentes que creen que se van a perder porque pecan. Y algunos dicen, yo prefiero creer así porque si yo creo que no me pierdo, entonces voy a hacer más cosas malas. Pero eso es un mal concepto de lo que Dios ha dicho, porque si realmente he creído en Cristo, tengo que actuar como cristiano. En la depresión, en los momentos difíciles, hay que decirnos la verdad. Usted tiene una gran familia, y no es la familia terrenal, que también es de gran ayuda y es una bendición que Dios nos ha dado, pero usted tiene una gran familia, se llama iglesia, se reúne cada domingo. Yo deseara que se reuniera cada domingo en la mañana, en la tarde y los miércoles en el culto de oración.
pero gracias al Señor los domingos en la mañana los tenemos casi a todos. Y gracias al Señor estamos aquí. Y podemos expresarle a los hermanos y decirle a los hermanos, yo quiero que ore por mí, yo estoy pasando tal necesidad. Y llega un hermano que no sabe qué decir y le pega un apretón y lo abraza y lo aprieta. Y él no sabe qué decir y quizás dice, hermana, yo no pude hacer nada, solo abrazarlo. Y el otro salió triunfante con ese abrazo. Era lo que ocupaba, un abrazo. A veces solamente ocupan ser escuchados. Todos los momentos de la vida pasan en esa forma. Por eso dice Pablo, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Tenemos que aceptar que sí hay situaciones duras en nuestra vida, pero tenemos una familia que nos ayuda. Pablo aquí viene hablando de la unidad del cuerpo. No pensemos mal contra otros hermanos, y si algún hermano está mal, nosotros tenemos que orar para que se restaure y cambie. Hay un pasaje en Hebreos, y quiero que vayamos a él, por favor. Al puro final de Hebreos. Hebreos 12, versículos 12 al 15. Vea lo que dice el apóstol, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Sabe de quién habla? No sé si usted alguna vez se ha sentido así, cabizbajo, triste, no quiere hacer nada, pero aquí dice el autor, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. No dice para que el cojo, sino lo cojo. Ahora, cuando él dice eso, aquello que está mal es en la vida personal. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Usted como hijo de Dios debe tener esa actitud. Voy a levantar mis manos, voy a enderezar mis pies. Y si algo está cojeando en mi vida, tiene que ser sanado, tiene que ser cambiado. Ahora, ¿cómo pasa eso? El versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La raíz de amarguras que se menciona en Deuteronomio 29:18 tenía que ver con un grupo de personas que comienza a tratar de minar el propósito de la iglesia porque ya han perdido la esperanza. La iglesia no puede funcionar de esa manera, porque usted es un cuerpo, y cuando algo está mal, tenemos que detenerlo fortaleciendo el cuerpo. Si usted se comió algo y le cayó mal, y le dio indigestión, y se siente muy afectado del estómago, lo que hacemos es buscar un medicamento. Nadie se le ocurre decir, voy a ir al médico para que me saque el estómago. Nadie piensa eso, porque es parte de su cuerpo y lo necesita. Es lo mismo que es la iglesia. La iglesia se necesita unos a otros. Nos necesitamos mutuamente. Usted se necesita y usted necesita al que está a su lado. Esa persona que está a la par suya, que está al lado atrás o está delante suyo, esa persona usted la necesita. Yo necesito a ustedes. Cada uno nos necesitamos mutuamente. No podemos trabajar solos. Eso es imposible. Necesitamos estar juntos, estar unidos. Por eso Hebreos dice que no hay que permitir que alguien deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, Pablo, volviendo a Romanos capítulo 12, va a decir en los versos que estamos hablando del compromiso de los creyentes hacia los otros, en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Preferimos realmente nosotros a nuestros hermanos en Cristo antes que a otras personas?
Sabemos que como todos los hermanos siempre hay quien haga tortas, ¿verdad? Siempre hay alguien que comete errores. Pero debemos preferirnos como hermanos en Cristo. Usted es tan importante en toda la estructura de la iglesia. Prefirámonos unos a otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Nosotros tenemos que aprender a ser generosos con otros, gozosos en la esperanza. Si usted tiene gozo y tiene esperanza, el que no la tiene, la adquiere y se siente bien. Cuando alguien entre aquí, es una enorme bendición cuando alguien entra a la iglesia por primera vez y percibe el amor de la iglesia. ¿Sabe qué es lo que va a decir? Verdaderamente Dios está entre ellos. ¿Y quién es el que va a ser glorificado con eso? Dios, porque nos amamos. Pero ¿qué tal que alguien entre y no nos amamos? ¿Qué tal que alguien entre y no nos preferimos unos a otros? ¿Qué tal que alguien entre y nosotros no estamos pensando en el bien de nuestros hermanos? Lo que va a suceder es lo que sucedía en Corinto. El impío va a decir, esta gente está loca. Esta gente no está bien de la cabeza. Pero cuando vemos lo que Dios ha hecho en la iglesia y lo que Dios hace en la iglesia, por eso los versículos 14 al 15 viene a hablar de nuestra unidad en medio de los conflictos. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No sé cuántos de ustedes han orado por el señor presidente de la República. Y no quiero hablar de política. La política y la iglesia no tienen nada que ver. Y nunca debe ponerse de pie un político en la iglesia. Nunca. Pero la iglesia sí debe orar por sus gobernantes. Porque los gobernantes o nos tienen en paz o nos tienen en angustia. Los gobernantes o nos dan una vida agradable económicamente o nos arruinan la vida. Ellos tienen el control de todo. Y nosotros dependemos de la administración de los gobernantes. La iglesia entonces tiene que orar. Aquí dice, bendecid a los que os persiguen. Ahora el ataque que tenemos como iglesia es bastante evidente. No muy fuerte, pero es evidente. El movimiento LGTB o el movimiento homosexual, lésbico y de género, lo que sea como le llamen, ellos están tratando de impedirnos a nosotros la libertad de culto. Y para hacerlo no es quitándonos el culto, es estableciendo leyes donde nos obligan a hacer lo que ellos hacen. Y al no hacerlo, se violenta la ley, por lo tanto la persona va a ir a la cárcel. Cuando eso sucede, entramos en una persecución. ¿Cuántos hermanos oran por esas personas que los persiguen? Por estas personas que anhelan el mal para nosotros. Como iglesia deberíamos nosotros, en lugar de hablar mal entre nosotros de ellos, deberíamos orar por ellos. Porque esta gente no tiene a Jesús en el corazón. Y ellos no son parte de la familia de Dios y se van a perder. Y yo tengo que orar por ellos. Por eso dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando tenemos un conflicto en nuestra iglesia, una persona que está angustiada, debemos sufrir juntamente con ella. Y debemos orar por ellos y tratar de sentir lo que ellos sienten, ponernos en los zapatos de esa persona. Porque, hermanos, a veces no entendemos esto, de la importancia que tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia de Dios. Quiero terminar con la última parte, que son los versículos del 17 al 20 de Romanos capítulo 12. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando Pablo viene hablando de esto, viene hablando dentro de la iglesia. En primer lugar, nuestras actitudes como creyentes, nuestras actitudes como hijos de Dios. No pagar a nadie mal por mal. Le voy a dar un secreto. Es un secreto a voces. En la iglesia siempre habrá alguien que le va a hacer algo malo. Es parte de la iglesia. No lo va a poder evitar. Siempre va a haber alguien que le va a decir algo grosero. Siempre va a haber alguien que no le va a entender. Y siempre va a haber alguien que no lo va a comprender. Eso es parte de la iglesia. Eso es inevitable. ¿Cuál es la actitud que debemos tomar? No pagarle de la misma manera. Porque si yo le pago igual, estoy haciendo exactamente lo mismo que esa persona hizo. Y estoy produciendo una raíz de amargura. Es mejor no pagar igual. No me refiero a no juzgar, lo que debe juzgarse debidamente. Me refiero cuando tenemos un conflicto, cuando alguien quiere que haya conflicto. No debemos pagar a nadie mal por mal. Debemos procurar lo bueno delante de todos los hombres. Seamos amables con todos, unos con otros, porque somos el cuerpo de Cristo. Y es muy importante esto para la iglesia, porque, hermanos, cuando la iglesia comienza a crecer y la iglesia comienza a desarrollarse espiritualmente y numéricamente, comienza a suceder que empezamos a tener personas que no conocemos, personas que no entendemos y que van a hacer cosas que no vamos a comprender muy bien o que no vamos a estar de acuerdo, y debemos tener la madurez para buscar el bien de los demás. No siempre vamos a estar de acuerdo. Usted no siempre va a estar de acuerdo conmigo, ni tampoco yo voy a estar totalmente de acuerdo con usted en muchas cosas. Solamente hay una cosa en la que tenemos que estar de acuerdo, y es que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y si ella dice algo, yo tengo que cambiar, ¿verdad? Tengo que modificarlo. Ahora, en el versículo 18 dice que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. La iglesia de Dios fue hecha para que en el cuerpo haya unidad, para que en el cuerpo haya amor, para que en el cuerpo haya una comprensión y una defensa mutua. Cuando un hermano peca o cuando un hermano falla delante del Señor, la otra parte de la iglesia, los otros hermanos, tienen que acudir a ayudarle para levantarlo. Para nadie, hermanos, es un secreto que cuando una parte del cuerpo físico sufre, todo el cuerpo se duele. No sé cuántos no han visto o han sentido la experiencia de pegar el dedo pequeño del pie en una esquina y bien fuerte. Todo el cuerpo se estremece. Es el dedo menos recordado, pero en ocasiones nos lo hacen recordar con mucha firmeza. Y todo el cuerpo se duele, porque es tan valioso para el cuerpo. De la misma manera, nosotros todos, no importa que pensemos que alguien no es tan importante, no importa lo que piense la sociedad, todos somos muy, muy importantes. Aquí en la iglesia no puede haber discriminación de ningún tipo, porque todos somos importantes. Desde el recién nacido hasta la persona que tiene la edad más alta, todos somos importantes. Somos una mazorca de maíz. Todos dependemos unos de otros. Todos somos parte de ese cuerpo. Y ahora que estamos, que hemos hecho muchas cosas y que nos hemos esforzado por mejorar el lugar donde nos reunimos y donde Cristo Jesús es glorificado, tenemos que pensar que no es solamente para que la gente vea qué bonito, es para que nosotros estemos bien, todos por igual. Algunos dieron más, otros dieron menos, pero todo es valioso, porque no nos tenemos que fijar en eso. Nos fijamos en que todos estamos bien. Eso es el cuerpo, y usted es cuerpo de Cristo, y el miembro, cada uno en particular,
Lo necesitamos y la necesitamos, aunque ya la Real Academia Española dice que no debemos decir eso, pero nos necesitamos mutuamente, tanto varones como mujeres. Todos somos importantes en este lugar, nadie es menos. Y le aseguro que el día que usted no viene, la gente lo nota, aunque no diga nada. Y cuando pasa mucho rato, la gente dice que se nos hizo, porque hay una cercanía, se siente, porque somos un cuerpo. Que Dios sea el que nos guíe para mantenernos unidos siempre, y que Dios sea el que nos guíe para que no nos desprendamos los unos de los otros. Si usted tiene alguna necesidad, tiene hermanos para que oren por usted, y si usted sabe de la necesidad de alguien, comuníquelo con otros para orar, no para pasar información, para orar. Cuando usted sabe algo de alguien, póngalo en oración. No de muchos detalles, solamente que oren. La iglesia debe aprender a amarse y debe aprender a orar unos por otros. Puestos de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana te queremos dar gracias por la unidad que nos has dado. Somos un cuerpo en ti y tú eres nuestra cabeza. Tú eres quien nos guías y quien nos guardas. Tú, oh Dios, tienes una familia enorme en todo el mundo, pero creaste, oh Dios, una organización, un organismo, donde nos reunimos semana a semana, día tras día, donde tenemos comunión unos con otros, para poder mantenernos en unidad. Señor, te rogamos que podamos orar unos por otros todo el tiempo, rogando por el bien del otro. Y si algo hay, oh Dios, en contra de alguien, poder entregarlo a ti y así, oh Dios, comenzar a sanar y así, oh Dios, también edificar al otro. Y que seas tú glorificado en la vida de esta iglesia. Te doy gracias porque es una iglesia en la que tú estás, en la que tú has guiado, en la que le has dado transparencia, oportunidad, le has dado, Dios, también bendición, le has dado cercanía. Y esperamos en ti que podamos todos, unidos, hacer las cosas como deben ser, porque somos un cuerpo, pertenecemos, Padre Santo, el uno al otro, y que podamos orar pidiéndole el bien a los demás. Y Señor, en este momento también nos ponemos en tus manos, porque tú eres el único que puedes transformar nuestros corazones y edificar nuestras vidas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse.